Hola, buenos días a todos. Como veis en la pantalla, soy Alfredo Pardo de Santayana, doctor ingeniero naval y presidente del Instituto Marítimo Español. Y he sido invitado por Bureau Veritas, sociedad de clasificación con la que mantenemos un acuerdo de colaboración en materia de formación, a daros una charla sobre lo que he titulado, y luego veréis por qué, el buque sostenible. Así que sin más preámbulos, voy a empezar con mi presentación. La charla va a tener 4 partes. Primero, una introducción al transporte marítimo, que creo que es importante para ver el ámbito en el que nos movemos, sobre lo que voy a hablar luego. Luego, sobre los criterios de sostenibilidad. Posteriormente, entraré en materia con la problemática de las emisiones de gases a la atmósfera para terminar y desarrollar las alternativas y los retos que tiene hoy día la industria marítima para el control de esas emisiones nocivas. La tabla de contenidos la tenéis ahí, pero como la iremos desarrollando, paso a la siguiente página. El transporte marítimo no es más que un eslabón de la cadena logística. Puede ser en algunos casos el más importante, en otros el menos, dependiendo de la longitud de los viajes y del modo de transporte. El objetivo de la logística es llevar las mercancías de un sitio a otro, de una empresa a otra, por así decirlo, y puede tener dentro de esa cadena logística una parte de transporte marítimo. Entonces, el tractor auténtico del transporte marítimo es el comercio internacional. Nadie transporta las cosas si no es en virtud de un contrato, en virtud del cual alguien ha comprado una mercancía y la quiere trasladar de un sitio a otro. El transporte marítimo está en el ámbito, dentro del sector marítimo en general, es decir, de la actividad marítima, es una parte, para mí quizá la más importante, pero no la única, y de hecho se han identificado, algunos a través de instituciones de tipo clúster marítimo, han identificado cuántas actividades hay dentro de que tengan como denominador común el mar. El transporte marítimo es una de ellas, naturalmente son los puertos, la construcción naval, etc. Ahí tenéis una relación para situarnos. No vamos a hablar de buques de guerra, por importantes que sean, ni de buques de pesca, que también lo son, ni de la navegación deportiva. Vamos a hablar del transporte marítimo, es decir, de los buques que transportan mercancías y pasajeros. Yo quería deciros de entrada que el transporte marítimo es vital para la economía mundial. Es también eficiente, es, aunque algunos crean que no, respetuoso con el medio ambiente, es seguro en términos de vidas humanas y es un mercado abierto, casi un mercado perfecto, y que está enormemente regulado en el ámbito internacional. El transporte marítimo es vital para la economía, como veremos luego, porque se transportan todas las mercancías, que son una cantidad ingente que se necesita en el mundo. Había un armador noruego que conocí hace muchos años que decía que Dios, de joven, decía él, debería haber sido armador, puesto que colocó las mercancías en los lugares más alejados de los centros de consumo, pero gracias a Dios llenó el globo terráqueo del 71% de agua para que los barcos pudieran surcarlas y transportar las mercancías de un sitio a otro. Y esto es lo que hacen los barcos, transportar más de 8.000 millones de toneladas, es decir, todas las necesidades de transporte que hay en el mundo, toda la demanda de transporte la satisfacen los buques, los 100.000 barcos que puede haber en el mundo navegando. Por eso digo que es vital. El secretario general de la IMO, que es la Organización Marítima Internacional, dijo con mucho acierto que si en el concurso de transporte marítimo la mitad del mundo moriría de hambre y la otra mitad de frío. Y se traen todas las mercancías energéticas, es decir, el gas, el petróleo, el carbón se transporta por mar porque está muy lejos, y se transporta todo lo manufacturado también, y sobre todo el grano, el haba de soja, todo lo que comemos probablemente se ha transportado básicamente por mar. Este transporte marítimo, además de ser vital para la economía, es muy eficiente, puesto que el coste del transporte es muy bajo en comparación con el producto final, como veis en la diapositiva,
Hay otro ejemplo aquí, representa una parte muy pequeña del producto final, no insisto porque lo estáis viendo, y además ha crecido muy poco a lo largo del tiempo en contraposición con otros bienes y servicios que han crecido enormemente. Aquí tenéis un ejemplo muy significativo que no exige más comentarios. También el coste marítimo es muy apropiado, muy eficiente, muy eficaz en términos de la energía y de los gastos externos que consume. Son datos conocidos que los paso rápidamente. Es también seguro, produce muy pocos accidentes marítimos en comparación con otros medios de transporte. Ahí tenéis las estadísticas. Y sí quería insistir, porque va a estar relacionado con nuestra conferencia de hoy, que está enormemente regulado. Es un mercado muy maduro, es un mercado muy transparente, pero está, no sé si para bien o para mal, yo creo que, bueno, está enormemente regulado, como veréis, por la Organización Marítima Internacional, por la Organización de Comercio, que hacen toda esta regulación a través de convenios internacionales. Tendremos ocasión de volver sobre el tema. La demanda de transporte marítimo, ya me he referido antes, estamos hablando, voy a ponerme las gafas, que así veré mejor, de 8.000 millones de toneladas, y la unidad realmente de transporte serían las toneladas por milla, porque no es igual, evidentemente, transportar una tonelada o un contenedor de Barcelona a Palma que llevarlo de Barcelona a Shanghái. Por lo tanto, la unidad realmente de demanda de transporte serían las toneladas por milla. Pues bien, el 70% de todo el comercio de la Unión Europea con terceros países se hace a través del mar, y el 90% del comercio mundial también se transporta por mar. Esa es la demanda. La oferta la producen todos los buques que están disponibles para satisfacer esa demanda. Aquí tenéis una relación, porque quiero tener datos de tipos de buques, cuántos hay y qué capacidad de carga tienen. Y al final, si vais al final, hay 100.000 buques, de los cuales la mitad aproximadamente son de transporte puro, y todos los demás pueden ser o de pasajeros, transporte puro de mercancía me refiero, de pasajeros, y todos los buques de servicios, remolcadores, etcétera, que colaboran a que pueda ser posible el transporte marítimo. El transporte marítimo, dije antes que es respetuoso con el medio ambiente, ha tenido muy mala fama, sobre todo cuando hay un accidente de los que están en boca de todos, pero en realidad la contaminación marina por el petróleo es muy escasa en comparación con otras fuentes de contaminación marina. Lo veis en esa diapositiva, que es de la International Chamber of Shipping. Los derrames de hidrocarburos, que en un momento fueron importantes, han ido disminuyendo a lo largo del tiempo, hasta llegar a cifras muy pequeñas, y máxime a pesar del crecimiento que ha tenido el transporte en sí. Por lo tanto, desde ese punto de vista, es respetuoso con el medio ambiente. Y entramos ya en materia. Las emisiones de CO2, el dióxido de carbono, a la atmósfera, en comparación con otros medios de transporte, pues son del índole que se ve en esta diapositiva, donde se ve que para el buque son verdes, salvo en dióxido de sulfuro, por razón de que utiliza combustibles que tienen más contenido de azufre, es mucho más pequeño que cualquier otro medio de transporte alternativo. Ahí está el gráfico, veo claramente las emisiones según el medio de transporte, con gran ventaja por parte del transporte marítimo sobre otros transportes, sobre todo el aéreo, que produce una gran cantidad de dióxido de carbono. Y, en definitiva, la comparación con otros medios de transporte pues es muy favorable, y esto ha sido, de alguna forma, reconocido por las organizaciones mundiales, que todavía no han aplicado, por ejemplo, en el caso de las emisiones de CO2, una legislación tan estricta como la que hay para instalaciones de tierra, pero es un poco el tema de la conferencia, volveremos sobre ella. Bien, ahora vamos a hablar de los criterios. ¿Por qué llamo a esta conferencia el buque sostenible? Hombre, y ahí quiero decir una aportación, digamos, personal. Se nos llena la boca de hablar de sostenibilidad. Sostenibilidad en todos los ambientes. No hay una página económica que no hable del tema. Y nadie se acuerda de que para que haya sostenibilidad, pues los barcos, que es nuestro caso, pues tienen que funcionar
porque si no ya no serían sostenibles. Entonces, la sostenibilidad del medio ambiente conocemos cuál es, pero el barco, lo primero que tenemos que hacer para hablar de la sostenibilidad del medio ambiente es que también lo sea el buque en sí. Es decir, este buque tiene que funcionar eficientemente, tiene que mantenerse y debe para ello conseguir los ingresos a través de los contratos de transporte que puedan hacer frente a las cuantiosas recursos que hay que aplicar para que un buque navegue eficazmente. Por lo tanto, desde mi punto de vista, el buque sostenible es aquel que pueda operar, lo que implica que cumpla toda la normativa que le es exigible, que ya he dicho que es muy amplia, y además mantenga una condición que en nuestro ambiente llamamos de navegabilidad, seaworthiness en inglés, que se la va a exigir el mercado en el cual va a operar, fletadores, cargadores, etc. Pero, y esto es el tema, además tiene que ser respetuoso con el medio ambiente, es decir, hacer que sea sostenible el medio ambiente, además de sostenerse a sí mismo. Y es de lo que vamos a hablar ahora. Los criterios de sostenibilidad, en términos muy conceptuales, serían los que figuran en esta diapositiva. Para calibrar si una actividad proporciona sostenibilidad, hay que ver qué evaluación, o sea, evaluar lo que aporta a la economía global y en qué detrimento produce en el medio ambiente para producir esa aportación de economía global. Si el buque consumiera mucho capital medioambiental en términos de polución, o capital social en falta de seguridad para la vida humana, o capital económico con primas muy elevadas de seguros o reparaciones y reclamaciones muy costosas, en mayor medida que su contribución positiva, entonces claramente no sería sostenible. La historia hasta ahora tenía fama, el transporte marítimo, de ser una industria que era muy respetuosa, con un excelente récord, como digo aquí, de respetuosa con el medio ambiente. Y además que consume, ya lo hemos dicho antes, la mayor energía por tonelada de milla transportada. Sin embargo, esto ha cambiado recientemente, digamos en las 2 últimas décadas, a pesar de haber disminuido drásticamente los derrames de hidrocarburos, que era el objeto, digamos, más crítico contra la industria marítima, las emisiones de gases a la atmósfera por parte de los buques han sido objeto de debate, lo están siendo, poniendo para algunos en tela de juicio la sostenibilidad de este medio de transporte. ¿A qué se debe ello? Pues primero, el auge tan grande, la percepción que ha tenido, digamos, el gran público, la sociedad, de la importancia del transporte lo hacen más visible. Y además el hecho y en algunos sitios muy claramente, como en el norte de Europa, de consumir combustibles que podríamos llamar sucios, es decir, que tienen el heavy fuel oil, que pueden tener azufre y que de hecho lo tienen, pues puede ser y que puede hacerse nocivo para el medio ambiente, ha puesto en tela de juicio esa pretendida para nosotros y demostrable, creo, sostenibilidad.